Bien, entonces dices, ¿cómo obtener el valor exacto de una división integer? Por ejemplo, 23 entre 3. Aquí vamos a hacer la división de 23 entre 3. Y como voy a arrojar enteros, porque es una división entera, acuérdate que las divisiones entre números enteros es una división entera. Y acuérdate que acá 23 entre 3 es 7.6. Y acá, recuérdate que cuando es una división entera, un entero en ambos operandos, lo que pasa detrás de las escenas es que trunca la parte decimal. Fíjate cómo acá tendría que haber redondeado porque 7.6 sube a 8. Entonces, como ya sabemos, una división entera, cuando un operando del lado izquierdo y el operando del lado derecho también son enteros, ambos son enteros, acuérdate que la parte decimal se trunca. Ni siquiera se redondea, es decir, la ignora y nomás te pone el entero. Entonces aquí 7.6 tuvo que haberse redondeado a 8, pero fíjate cómo ni siquiera eso lo hace. Entonces aquí tú me dirás cómo obtener el valor exacto de una división integer. Pues tienes dos opciones. Vamos a ponerle por acá. Podemos forzar un cálculo de doble precisión. Escribiendo uno o ambos constantes, uno o ambos literales como double. Fíjate, vamos a hacer en este caso esto y acá vamos a ponerle 23.3.0. Esto es un punto decimal y como no tiene, y por defecto los puntos decimal son double. Entonces aquí esperamos una división de punto decimal. Guardamos, recargamos y fíjate cómo nos da 7.6. Aquí, ¿qué está pasando? Pues los números de punto flotante por defecto son double. Todo muy bien. Y siguiendo con nuestra nota, acuérdate que si cualquiera de los operandos de un operador aritmético es de punto decimal, todo el cálculo se realiza en aritmética de coma flotante. Acá en este punto, lo que está pasando es que el 23 se está convirtiendo a double. Detrás de las escenas está pasando esto, 23.0. ¿Y por qué se convierte a double? Porque el otro operando es un double. Y acuérdate que con que haya un punto decimal, pues va a ser el cálculo en punto decimal. Y tan pronto como uno sea double, como aquí no estamos poniendo lo contrario, es un double, entonces el cálculo se está haciendo en double. Por eso este 23 se convierte a double. Y por eso nos sigue respetando los puntos decimales. Entonces aquí tenemos esa primera solución. Podemos forzar un cálculo de doble precisión escribiendo uno o ambos literales como double. Acá si hacemos esto, pues llegamos a lo mismo. Guardamos, ejecutamos. Y fíjate cómo estamos llegando a lo mismo, 7.6. En cambio acá nosotros sabemos que espera punto decimal. Si nosotros le ponemos aquí un entero hay que tener mucho cuidado. Porque como esto es impresión, el cálculo sí se va a hacer bien. Pero fíjate cómo nos salen inconsistencias, menos 14.31. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos punto decimal y estamos diciendo que vamos a imprimir o que vamos a meter enteros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el cálculo sí se puede hacer bien, pero a la hora de la impresión hay que estar bien atentos. Acuérdate que la F es para imprimir puntos decimales. Compilamos y ejecutamos y fíjate cómo ahí tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué le pones tú acá, si F de punto decimal o D de entero. Obviamente tú siempre vas a saber qué va a arrojar el resultado, obviamente. Entonces acá tenemos esa sopa y podemos hacerlo este 23.0 y esto lo podemos dejar como entero haciéndolo a la inversa. Compilamos y ejecutamos y fíjate cómo llegamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque al menos uno es de punto decimal. Aquí es un double, por consecuencia este se va a convertir, el 3 se va a convertir en este caso a un double y detrás de las escenas es como si pasara esto. Y entonces pues la otra opción es poner los dos enteros como ya vimos y lo más lógico. Y ahí lo tenemos. Pero fíjate que hay otro caso que no hemos visto y vamos a hablar de lo que es el cast explícito. Voy a crearme aquí otro diagrama y acá ya después vamos a retomar el tema, aunque es muy sencillo, ya después vamos a ver si lo retomamos. Vamos a ponerle cast explícito. Explícito. ¿Cómo se logra? Pues este es tan sencillo como voy a cerrar todas mis consolas que tengo justo por acá. Esto es lo que no me gusta, que se abren muchas consolas. Ya me estoy llenando aquí de consolas. Entonces, fíjate, vamos a ponerle acá lo siguiente.
Vamos a poner una notita que diga por acá. Dice un cast con letra 20. 20. Un cast. Así se conoce en español. Consiste. Vamos a ponerle por acá que lo estoy leyendo. Un cast consiste de un tipo. De un nombre de tipo. De un nombre de tipo de dato. Encerrado. En paréntesis. Y permite forzar la conversión de un tipo de dato a otro. Vamos a hacer la letra más pequeñita y ahí lo tenemos. Y dice, un cast consiste de un tipo de un nombre de tipo de dato. Puede ser un integer, un double, un float, etc. Encerrado en paréntesis, lo cual permite, dice, y permite forzar la conversión. Vamos a ponerle forzar, esta es la palabra clave, forzar la conversión. Esto es clave en esta definición, forzar la conversión de un tipo de dato a otro. Y vamos a ver un ejemplillo de lo que tenemos por acá. Vamos a ponerle por acá. La otra solución, vamos a ponerle por acá. La otra solución es optar por un cast explícito. Ojo aquí, esto que se anda pasando, explícito, implícito. Esta palabra de explícito y implícito la vas a ver tú mucho en el mundo de la programación. Aquí, como ya sabemos, hacemos esto. Y acá, este es un cast implícito. ¿Por qué implícito? Porque está detrás de las escenas sin que nosotros lo veamos, sin que sea perceptible al ojo humano. Esto lo hace el compilador, el lenguaje de programación, la herramienta en cuestión. Aquí 3 se está convirtiendo a double porque está operando del lado izquierdo con un double. Entonces esto se conoce como un cast implícito. Si tú ves la definición de implícito, ya vamos a abrirlo para acá. Esto a mí me costaba mucho entenderlo cuando empecé a programar. Implícito. Pero es tan sencillo como entender la palabra implícito. Implícito dice que está incluido en una cosa sin que ésta lo diga o lo especifique. Es decir, que no esté a simple vista. Por ejemplo, cuando te dicen una indirecta, pues ahí es algo implícito porque no te lo están diciendo directamente. Y en cambio, explícito, como su nombre la palabra lo dice, es decir, que te lo explica muy detalladamente, por decirlo de una manera. Dice que está dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni dar nada por sabido o por conocido. Es lo que te decía. Por ejemplo, una indirecta cuando te echan, cuando tú estás cenando o comiendo en un lugar con tus familiares o no sé, en el trabajo, echan indirectas y eso se conoce como es algo implícito porque no te lo dicen directamente. En cambio, cuando te dicen tus verdades, pues se puede decir que te lo están diciendo explícitamente. Por ejemplo, cuando algo se dice que hay contenido explícito, quiere decir que, por ejemplo, ahí hay cosas muy, por ejemplo, fotos muy, muy fuertes. Entonces, eso es lo que es explícito e implícito. Y eso mismo aplica acá en programación. Acá estamos haciendo, el 3 se está convirtiendo de manera implícita a double. ¿Y por qué implícita? Porque nosotros no lo vemos. Lo hace, en este caso, el lenguaje C detrás de las escenas sin que nosotros lo veamos. En cambio, un cast explícito, ese sí lo vamos a hacer directamente y se va a ver, ahora sí que a nivel de ojo humano, lo vas a ver, va a ser claro a la vista. Pero vamos acá ya para el próximo video. Vamos a ver cómo estos casts explícitos a veces son necesarios para tener comportamientos, para no tener comportamientos no deseados. Saludos.